pasando? A ver, 5 minutitos nada más tenemos, pero... 400. Ay, Ismael, gracias por darnos esta nota, este tiempo tuyo, ¿qué está pasando? Llegó el dólar a 400. Llegó el dólar a 400 y el marido de Pampita que está diciendo, ¿y yo qué dije? Dólar ¿Y yo qué moritán. dijo? Dólar moritán. Dólar moritán. ¿Cómo andás, Ismael? Bueno, quiero hacer una aclaración. Él dijo que iba a estar a 400 a fin de año, Hace a fin mucho. del año sí, pasado. Claro, Estamos en abril. En otro o sea tiempo. Que Bueno, Muy igual. en otro tiempo. aclaró. Yo El puedo daño es decir- el mismo. No lo Yo pudieron puedo- frenar. No, digo, yo puedo decir el dólar va a estar a 450, si no digo en qué momento. No, 100% él lo voy a decía para acertar. fin de año, antes de fin de año, sí. No, pero- recuerdo. pero eso. perdón, Antes de igual fin de él- año, o sea, Él lo dijo en ¿Cómo? un momento. Vamos, digo, démosle una a favor. Sí, si bien es algo horrible. démosle porque me cae re bien a él. Digo, él lo dijo en un momento donde estaba una situación crítica del país, donde estaba aumentando todo. Él dijo, ojo, porque el dólar va a llegar a 400. Y la verdad que, vamos a ser francos, el dólar llegó a 400 y la estamos pasando horrible. Yo Y hay huelo que gente el que mucho peor. dólar, no sé si No, después eso- de las elecciones o antes o durante, llega a 600. Y que Digo, no importa Claro. quién no, lo va a diga. parar, no lo para nadie. Pero no importa quién lo diga. Acá Claro. lo que nos tenemos que ocupar es en las consecuencias que esto trae. Y que me gustaría saber, No, Ismael, lógico, cuáles lógico. son. A ver, te pero digamos- escuchamos, dale, que hable él. Lo que quiero solamente aclarar es lo siguiente. Estamos con una volatilidad tan grande que yo puedo decir el dólar va a estar a 450 o 500 pesos y lógicamente en algún momento lo va a estar. El problema es acertar en qué momento va a estar eso desde el punto de vista del ahorrista, desde el punto de vista del inversor para ver cómo actuar. Pero al margen de todo esto, lo que hay que señalar es que estamos en una situación muy, pero muy difícil porque el viernes, ustedes vieron, se conoció 7,7% de inflación. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Con los alimentos, cuidado con esto, aquí en la capital y Gran Buenos Aires estuvieron arriba del 10%. El aumento Y del eso pan, es- ¿puede ser el 15%? Escuché una cosa Sí, así. el pan aumenta ahora 15% y Terrible. además está, ¿cómo? Perdón. No, Terrible, terrible. Que todo No, aumenta. terrible, por eso, pero aparte está lo siguiente, en abril, que el mes que estamos transitando, no va a haber una desaceleración de la inflación. Vamos a estar también con índices muy altos. ¿Por qué motivo? Porque hay un conjunto de productos que están regulados por el Estado, lo que se llaman precios regulados, que están aumentando incluso por arriba de la inflación promedio. ¿Qué son los precios regulados? Por ejemplo, las tarifas de luz, de gas, las tarifas de agua, Sí. el transporte público, las prepagas, todos esos prepagas. rubros que yo acabo de señalar y me quedé corto, combustibles van a tener aumentos o ya tuvieron aumento en la primera quincena de este mes. Y eso le pone un piso muy alto a la inflación de abril, Por lo tanto, frente a lo que dicen desde el gobierno, bueno, marzo fue atípico por el tema de educación, bueno, ahí subió mucho porque estaban el reingreso, la vuelta a las clases, etcétera. Bueno, abril quizá educación no incide, pero van a incidir otros productos y vamos a estar también con una inflación en torno del 7%, de acuerdo al aumento que han tenido especialmente toda una serie de productos, especialmente lo que está relacionado con verduras. Sí. Bueno, también aumentaron los precios cuidados, pero además están estos aumentos que estamos viendo en verduras y frutas, que prácticamente lleva a que entrar en una verdulería es asombrarse de los cartelitos que tienen la lechuga arriba de 1.000 pesos, cualquier fruta Sí. arriba Ahora, de 500, 600. Ismael, ¿por Sí. qué el gobierno no puede frenar la inflación? ¿Y por qué Massa El no gobierno habla? no- Pues no habló Massa porque yo no lo escuché. Bueno, Massa está concentrado, y en parte tiene que ver esto con el tema de inflación, está concentrado en buscar dólares como sea. Para buscar dólares como sea, está viajando a Estados Unidos Sí. más de lo que debe estar yendo a su casa. Y él está viendo si es posible que el Fondo Monetario Internacional haga un préstamo adicional y además está negociando con muchos bancos internacionales y fondos de inversión para que acerquen dólares a la Argentina porque el Banco Central está prácticamente en cero con los dólares. Entonces, el dólar está aumentando
el Fondo Monetario Internacional, le exige a la Argentina que el Banco Central devalúe el peso a un ritmo mayor, y devaluar el peso a un ritmo mayor implica más inflación. Además, y esto es muy importantísimo, esta vez no hubo dólar soja solamente, sino que hubo dólar economías regionales. Sí. ¿Qué significa? Que todos aquellos productos vinculados a el consumo de los argentinos, que tiene que ver con las economías regionales, estamos hablando de lácteos, de yerba mate, de vino, de carne, de porotos, todo lo que tiene que ver con las economías regionales, le están ofreciendo un dólar a 300 pesos si liquidan exportaciones. Eso presiona al alza de los precios internos, de los precios domésticos. Por lo tanto, ahí no me das una buena noticia, ni una hay, no hay una esperanza. No, ni es lo que siempre quiero llevarle a la gente y de verdad se me pone la piel de gallina. Es muy difícil en medio de esta situación, porque vos calculás, tenemos una situación donde el Banco Central no tiene dólares, donde la tasa de inflación es récord de los últimos 20 años. Estamos con una actividad económica que ha empezado a desacelerarse. ¿Por qué motivo? Porque el consumo está cayendo justamente por la inflación. Los salarios y las jubilaciones están cayendo y tenemos índice de pobreza que hoy, frente a la última medición del INDEC, que dio 39,6, ya se estima que podría llegar a estar en torno del 42%. Entonces, en este contexto, si ustedes me piden, da una buena noticia, y bueno, es muy difícil porque hay un ministro de Economía rascando todas las ollas y yendo al exterior para ver si puede traer un dólar, y lógicamente el dólar es una referencia muy importante para los argentinos y sobre todo para las empresas que están acá en la Argentina, y eso es un factor de impulso de la inflación muy pero muy fuerte, unido, y esto lo subrayo, unido al hecho de que el gobierno está autorizando en aquellos precios regulados por el propio Estado, está dando aumentos muy por encima, muchísimo, muy por arriba de la propia inflación. Sí. Ahora viene un aumento muy fuerte de la electricidad, hemos tenido aumento en el transporte público, vamos a tener todos los meses aumentos en las prepagas, porque así está acordado. Bueno, es muy difícil, Carmen, yo también querría traer una buena noticia, sí, ya sé, pero por ahora... El tema es que se habla, en el país se habla del dólar, parece que el dinero, el peso nuestro es el dólar, porque el peso nuestro nunca se habla, no existe, y se habla del dólar, y si no podemos dolarizar nuestro peso, porque entonces, ¿qué ganaríamos? Ahí sí que nos morimos de hambre, ¿no es cierto? ¿Qué decís? Para cerrar la nota, decime, Ismael, que nos morimos de hambre ahí. De verdad. Hoy los cálculos están dando de que si se dolariza la economía, o sea, todos los que tenemos pesos, los transformamos en dólares, vamos al banco y nos cambian el depósito o los dólares billete por, los pesos billete o los depósitos en pesos, nos lo cambian por dólar. El tema es, ¿a qué cotización el banco te va a tomar los pesos y te va a dar el dólar? 200 y pico, 200, ¿cuánto está el oficial? 200... No. El oficial está, claro, pero pasa lo siguiente. Claro. Tiene que haber suficiente cantidad de dólares para poder transformar y darle a los que vienen con pesos, etcétera. ¿Pero qué, nos convendría o no? ¿Nos conviene o no nos conviene? Eso te pregunto, para cerrar. Hay que cambiar a entre 800 y 1000 pesos. Pero no nos conviene que se dolarice nuestro país. No, bueno, sería una súper devaluación de nuestro salario, de nuestras jubilaciones. Claro. Se iría realmente estaríamos en una situación muy, pero muy crítica. Cuidado con esto, ¿eh? Terrible. Por ese motivo, muchos hablan, y mirá, vos decís cuál fue recién mi pronóstico, pero en la semana escuchamos a muchos economistas, inclusive candidatos, hablando de dinamitar. Mirá la palabra que utilizan. Dinamitar el Banco Central, sí. Y otro le contesta, no, dinamitar no, semidinamitar. Bueno, evidentemente, aquel que quiere llegar al gobierno y utiliza palabras de esta naturaleza, Dios mío. y desde el gobierno, el ministro Aníbal Fernández dice, correrá sangre.
No. Bueno, evidentemente... Sí, nuestros políticos, la verdad que Nos son... dan un aliento los políticos, dan una ganas de votar. Quieren meter de miedo. cualquier bandera. El pronóstico que miedo. yo estoy haciendo, es un pronóstico suave al lado del léxico que ¿Cómo están hablan usando con el léxico tanto de el ellos? oficialismo Tenés como razón, la Ismael. oposición. Tenés razón. Tanto el oficialismo, ojo, tanto el oficialismo como la oposición. El mío es un lenguaje mesurado frente a estas calificaciones que realmente son asombrosas porque están hablando de dinamita o semidinamita. Terrible. Bueno, un Y lenguaje sangre, terrible y para sangre, todos terrible. Bueno, Y sangre ojalá se también. calmen un poco. Ojalá se calmen. ¿A quién vamos a votar? Bueno, gracias Ismael, gracias por No, al darnos contrario, buen día estas a todos. noticias que no son buenas, pero están en la actualidad. Gracias, gracias. ¡Wow! ¿Escuchaste Sí. el léxico de nuestros